Hola, buenas tardes. Vamos a iniciar esta nueva lección de metafísica. Les doy la bienvenida. Eh, He podido seguir viendo ensayos estos días y, bueno, hay variedad de cosas, pero en general hay varios ensayos que están bastante bien, están muy bien. Todavía no les puedo decir cómo va a ser, me quedan como, no sé, como 4 o 5 días más de trabajo porque es más lento, pero Dios mediante tendré resultados que entregarles la próxima semana. También les informo que estaba esperando hasta recibir, hasta que se cumpla el plazo para los alegatos o las reclamaciones o las apelaciones acerca de la primera prueba, para poder mirarlas con calma y ahí tomar una decisión. Dado que le estoy dando preferencia a la corrección de ensayos, entonces yo creo que eso va a ser durante la próxima semana. ¿Bien? Así que para que estén tranquilos, no es que en fin, los haya rechazado, sino que estaba esperando para tenerlos y verlos todos en conjunto y la próxima semana entonces podré contestarles uno a uno los que han hecho explicaciones y veré también la situación general de esa evaluación. Ahora voy a compartirles pantalla para retomar los temas en los cuales hemos estado conversando las últimas sesiones, que tienen que ver con formas locales y globales de antirrealismo. Entonces, lo que hemos estado conversando hasta la sesión pasada tiene que ver con tipos específicos de antirrealismo que se han propuesto para áreas específicas. Por ejemplo, respecto de la naturaleza de los objetos físicos, acerca de la naturaleza de los hechos morales, acerca de los hechos matemáticos, acerca del futuro, así como conversamos algo sobre el antirrealismo sobre el futuro, que, que es una posición que tiene una prosapia muy amplia, porque se encuentra ya en Aristóteles, pero también perfectamente podríamos haber comentado sobre formas de antirrealismo sobre el pasado. De hecho, vamos a hablar sobre eso cuando tengamos que ver algunas concepciones en metafísica del tiempo. Ustedes van a ver que respecto de algunos problemas, justamente el antirrealismo respecto de los hechos pasados ha sido propuesto por algunos autores como una manera de resolver ciertos problemas. Entonces, esto que le estoy yo diciendo aquí, este tipo de casos que hemos visto, ustedes después lo van a ver reflejado en cuestiones específicas cuando tengamos que considerar eh, en fin, posiciones o alternativas o soluciones que han sido adoptadas para problemas filosóficos acerca del pasado, por ejemplo, y algo parecido también vamos a ver cuando consideremos algunas posiciones respecto de cómo entender los objetos particulares cuando duran durante el tiempo y cómo se estructuran esos objetos particulares. ¿Bien? Ahora, la sesión pasada también estuvimos nosotros conversando acerca de formas globales de antirrealismo, o sea, formas de antirrealismo que no están referidas a un área específica, sino que se presentan como una posición de un carácter completamente general. Eso sucede con distintas formas de relativismo que han sido defendidas a lo largo de la historia en distintos momentos, en donde se ha sostenido que lo que hay está de alguna manera dependiente de las opiniones individuales, o en otros casos no son opiniones individuales, pero son las opiniones que resultan prevalentes en una cultura. Distintas formas de historicismo, así se lo ha llamado, tienen este carácter. Jorge Muñoz tiene la mano levantada. Jorge, pregunta, por Sí, favor. es que era en relación al relativismo, que en su momento en la clase anterior dijo que el relativismo era como, o sea, contraargumentada debido a que o reducía las exigencias de los estados epistémicos. No entendí a qué consiste en reducir como esa exigencia, o O de sea, no se considerar estados reducir. epistémicos. El tema es que es típico de un antirrealista que la verdad es verificación. La verdad consiste en tener cierto tipo de evidencia que está conformada por ciertos estados epistémicos nuestros, ¿cierto? Claro, si uno toma eso en términos generales,
uno piensa en evidencia como la que usualmente nosotros tenemos en cuenta para considerar justificadas nuestras creencias. Pero en el relativismo, la idea sería que lo único que tienen que cumplir esos estados epistémicos es que son estados epistémicos por los cuales uno acepta que una proposición dice cómo son las cosas. ¿De acuerdo? Entonces, la idea es que distintas formas de antifascismo pueden diferenciarse entre sí. ¿Por qué tan exigentes son esos estados epistémicos? Hay formas de antifascismo en donde la exigencia que se pone a esos estados epistémicos es tan alta que realmente están hablando de condiciones epistemológicas ideales, que no son las que tenemos normalmente. Son condiciones que tendríamos, si es que, qué sé yo, tuviésemos ciertas condiciones en donde nunca cometemos errores de interpretación, en donde nunca se nos olvida nada, en donde, en fin, hay todo tipo de cosas en las cuales no podemos entrar aquí. Pero en el relativismo, esas exigencias son mínimas, ¿cierto? Lo único que les interesa es que tú o un individuo acepte una proposición como verdadera, acepte que la proposición enuncie cómo son las cosas, o una cultura, por regla general, acepte que las cosas son de cierta manera. Y eso es todo. ¿Bien? Entonces, lo que quiero indicar es que hay una gradación que tiene que ver con cómo vayamos a entender la naturaleza de esos estados epistémicos, y que pueden ser una concepción antiparista diferir respecto de otras según qué tan fuertes son. Para colocarte un ejemplo, que es un caso local, pero que es, por ejemplo, en el, en el caso de formas de antirrealismo sobre los hechos morales. Entonces tú tienes en un extremo posiciones relativistas en donde dices, bueno, no sé, la opinión prevalente, o si tú quieres, las reacciones emocionales prevalentes en una cultura determinan qué cosas son buenas y qué cosas son malas. Ahora, se sigue de esto, como tú te puedes dar cuenta, que si tuviéramos una cultura en donde, no sé, digamos, ¿no?, fuese ampliamente celebrado matar judíos, o negros, o no sé, o personas de baja estatura, o colorines, eso sería bueno, ¿de acuerdo? Y en una posición antipaís de ese estilo, eso es una consecuencia que se sigue, ¿de acuerdo? Entonces, en fin, en nuestra cultura no pasa eso, pero si hubiese una cultura donde pasa eso, eso sería bueno, ¿de acuerdo? Entonces, ese es un extremo, ¿no?, donde basta con que la mayoría de los miembros de la cultura tengan esa actitud positiva y ya, se acabó, no se requiere más cosas. Y tienes en el otro extremo posiciones antirrealistas en donde el tipo de exigencia es una exigencia idealizada. O sea, no son ni siquiera condiciones que nosotros realmente se nos dan en las circunstancias normales de nuestra vida o las circunstancias históricas propias de seres humanos como nosotros, sino que son circunstancias idealizadas donde tendríamos sujetos que eh, estarían operando bajo tales condiciones que ciertas cosas que se dan para nosotros no se darían para ellos. Y lo que nos interesa son los estados epistémicos que tendrían esos sujetos. Por ejemplo, yo les coloqué, me parece, les cité la posición de Habermas, por ejemplo, para hablar de cuáles son las normas que son válidas. Que dice, bueno, no, las normas son válidas cuando, normativamente válidas cuando son aceptadas por consenso. Y eso suena súper democrático, diciendo, ok, o sea, que, en fin, que si el consenso dice que P, entonces P. Claro, pero no es cualquier consenso, no es el consenso que tenemos ahora en las circunstancias donde hay, no sé, todo tipo de presiones, asimetrías de información, qué sé yo, intereses contra, etcétera. No. Son circunstancias idealizadas en donde tenemos un conjunto de sujetos que pueden dialogar entre sí de una manera en que nadie se encuentra bajo ningún tipo de presión, ni nadie se encuentra en una posición de fortaleza respecto de otro. Es un diálogo ideal libre de dominio, ¿bien? Cosa que no sucede, digamos, ¿no? No sucede en ningún parlamento del mundo, ni en ninguna... bueno, es también una forma de antirrealismo, pero te das cuenta que la diferencia que tiene es que los estados epistémicos que cuentan para constituir los hechos morales son idealizados, son extremadamente exigentes, son cosas que no son las cosas que se dan nomás, son lo que se daría en esas circunstancias idealizadas. Otro ejemplo que te puedo dar es John Rawls. Entonces, no sé si han tenido ya filosofía política o no, pero si no, seguramente lo han escuchado, o a lo mejor no, pero Rawls sostiene que los principios de justicia, la forma justa de organizar una sociedad,
sería de acuerdo a principios que serían escogidos por sujetos que estuviesen en lo que él llama la posición originaria con velo de ignorancia, ¿ya? Santiago, voy a preguntar, exactamente, entonces el velo de ignorancia es que los partícipes de esta situación ideal son personas que no saben cuál es su posición en la sociedad, no saben si ellos, por ejemplo, son muy buenos para el fútbol o no son buenos para el fútbol. Ustedes saben, una persona que es buena para el fútbol va a obtener muchos ingresos todavía que le pagan muchísimo a un buen futbolista. O son muy inteligentes o no son inteligentes, o son personas que, qué sé yo, que tienen reciben una herencia muy grande en capital cultural y o en capital económico, o lo que sea, ¿no? O no, ¿bien? Entonces la idea es que esas personas que estuviesen en una situación ideal, que llamamos una posición originaria, donde hay un velo de ignorancia, lo que ellos escogerían sería los principios justos por una sociedad. Entonces, nuevamente, es una posición antiesbalista, pero el tipo de estados epistémicos que determina cuál es en qué consisten esos hechos moralmente justos en este caso, son idealizados, no son simplemente lo que cualquiera escogería, porque nosotros sabemos, si uno tiene poco ingreso, entonces a uno le conviene que el Estado a uno le entregue más subsidio y que por tanto que eso se financie con impuestos más altos. Si uno en cambio es capaz de generar muchos ingresos por sus talentos, lo que sea, si uno es un gran futbolista, por ejemplo, y tiene, en fin, gana mucha plata, entonces uno mirando sus intereses podría decir, bueno, pues a mí me conviene es que los impuestos sean más bajos, digamos, de manera que yo pueda beneficiarme de mis talentos, ¿de acuerdo? Entonces, son circunstancias idealizadas, ¿no? Pero es una posición antiesbalista, no vale el tercio excluso, vale el principio de cognoscibilidad, ¿de acuerdo? No sé si se entiende, Jorge, el punto, ¿no? Sí, 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 perfecto, bro. Sí, se entendió. Pero eso también me interesaba dejarles claro que no identifiquen el antirrealismo con posiciones relativistas. El relativismo es una forma de posición antirrealista, pero te encuentras con posiciones que pueden ser altamente idealizadas, ¿no? O sea, ayer, en la sesión pasada, de hecho, mencionamos posiciones antirrealistas que tienen su por lo menos fuente de inspiración en Kant, por ejemplo. Yo le dije que hay muchos motivos para dudar si Kant era o no un antirrealista o simplemente estaba hablando sobre limitaciones epistémicas, ¿bien? Pero supongamos que uno adopta una posición antirrealista, ¿no? En donde entendemos a Kant en sentido antirrealista. Bueno, Kant no es un relativista, ni mucho menos. O sea, el que nuestra experiencia, por ejemplo, nos muestra que haya conexiones causales entre eventos distintos, el que existan sustancias, el que haya cosas que sean necesarias, son cosas que no son cosas que dependen de la opinión de cualquiera, ¿no? Dependen de, en fin, algo que nos entrega la sensibilidad, pero depende de principios a priori que son exactamente los mismos para cualquier sujeto racional como nosotros y que no son arbitrarios y que no podemos, por decirlo así, sacarlos voluntariamente o arbitrariamente. ¿Bien? Entonces, ese es el punto que me interesa destacarles, ¿no? Que no es lo mismo una posición relativista que una posición antirrealista. ¿Bien? Ahora, yo quisiera ahora mencionarles un poco sobre otra forma de antirrealismo global. No es una forma de antirrealismo global, pero es ¿cómo decirlo? Una línea, una corriente que además hay que decir que ha sido prevalente en los años 80, 90, pero ya los últimos 10 años uno ve que no es una cosa tan prevalente, ¿no? Que son las corrientes postmodernistas, ¿no? De los cuales no sé si ustedes, en fin, han escuchado cosas así, pero eh, hay una serie de pensadores, en general muy influidos por desarrollos de la filosofía francesa, que han entonces decretado que el punto de vista contemporáneo es el punto de vista del fin de los metarrelatos, ¿ya? En donde no debemos postular ningún tipo de gran teoría acerca del mundo. Este tipo de cosas se hicieron especialmente populares después de la caída del muro de Berlín, porque entonces era como, ustedes dicen, en general, digamos, antes del muro de Berlín, por mucha gente, ¿cuál es el gran metarrelato explicativo del sentido del todo lo que hacemos? Bueno, el marxismo, digo. Entonces, cae el muro de Berlín
y se muestra entonces que hay un problema ahí, digamos, ¿no? Y eso no digo que sea la causa directamente, es un factor cultural, digamos, que está ahí. Entonces, se decreta el fin de los metarrelatos. En muchos de los casos, ustedes encontrarán que es literatura que está a medio camino entre hacer una descripción sociológica o postular una teoría metafísica, una teoría filosófica, que es metafísica, ¿no? O sea, en algunos casos es decir, bueno, en fin, es propio de las sociedades contemporáneas que nos encontramos con personas qué sé yo, que tienen una crisis de sentido, en donde las cosas que antes daban, guiaban, orientaban a la gente, que tenían que ver con ciertas concepciones metafísicas más o menos gruesas, ahora han desaparecido, lo cual es una descripción sociológica, que habrá que evaluarla después si es correcta como descripción. Pero una cosa es que haga una descripción sociológica y otra es que diga que es que realmente no hay ninguna razón racional, no hay ninguna motivación para justificar una teoría que nos entregue un sentido global acerca de nuestra existencia y del ser de las cosas en el mundo, etc., ¿no? Bueno, entonces, en un conjunto de autores, insisto que no es un autor nomás, sino que es una corriente de autores en donde hay parecidos, por decirlo así, hay hilos conductores, hay influencias mutuas y hay también diferencias. O sea, yo estoy haciendo una cosa súper general aquí. La idea es que lo que tenemos cuando se presenta la ciencia, por ejemplo, como un saber realmente, en fin, sólido y bien justificado acerca de cómo es el mundo, esto es simplemente un relato junto con otros relatos. Del mismo modo como cualquier otro tipo de, por decir, relato que uno pueda aducir, como sería, no sé, el cristianismo o el islam, la ciencia moderna es un relato junto con otros, que tiene que ser evaluado como cualquier relato, como algo que un grupo de personas proponen que satisface cierto tipo de condiciones retóricas en las cuales está siendo planteada. O sea, típicamente aquí la idea es que uno considera, por ejemplo, el discurso científico desde una perspectiva lingüística como un tipo de relato que alguien puede hacer. Es como si uno evaluamos la crítica a la razón pura o el principio de matemática de Newton como un tipo de escritura. Y efectivamente, Kant escribió un texto cuando escribió la crítica a la razón pura, Newton escribió un texto cuando escribió el principio de matemática, eh, pero la idea de ello es que esto es nada más que un relato y que está a la par que cualquier otro relato, como puede ser el Quijote de la Mancha, digamos, ¿no? La Divina Comedia de Dante, cualquier tipo de explicación que nosotros queramos dar acerca de aquello de lo que hablan estas teorías, aquello de lo que habla la crítica a la razón pura, la Divina Comedia, ¿no? Es simplemente algo que nosotros también decimos, ¿cierto? Entonces, eh, el alegato de que no hay metarrelatos que nos pueda dar un sentido global de las cosas es que cualquier cosa que nosotros o alguien o un grupo, por cualificado que sea, pueda decir acerca de lo que sea, es algo que alguien dice, es un discurso, es un conjunto de enunciados hechos en un lenguaje. Cualquier cosa que alguien pueda decir acerca de cómo se interpretan esas expresiones o ese conjunto de enunciados es nuevamente algo que alguien dice que también va a estar necesitado de una interpretación. La interpretación de cualquier relato es otro relato. ¿Bien? Ahora, estas observaciones que les digo yo a ustedes es ¿por qué? Porque la idea entonces es que realmente, así sería la idea, ¿no? Lo que nosotros denominamos esa realidad objetiva es nada más que un plexo de relatos que están en muchos casos eh, vinculados entre sí, porque se citan unos a otros, o porque un relato está pretendiendo hablar de otro y de lo que el otro está diciendo. Pero últimamente lo que uno tiene es una red en donde tenemos un conjunto de conexiones intertextuales que podríamos denominar conexiones intertextuales de interpretación o de hermenéutica,
tampoco decir en fin, que los filósofos que hablan de una perspectiva hermenéutica quieren decir esto, porque no es así, ¿no? Pero la idea sería, todo lo que hay son discursos, discursos sobre discursos y discursos sobre discursos sobre discursos, que están mutuamente conectados por estas redes de interpretación mutua. Y lo que va a hacer cualquier, no sé, científico cree que está añadiendo algo al saber humano, realmente lo que está haciendo es contribuir con más discursos a esta gran red en fin, de discursos que se relacionan entre sí. Ahora, ustedes se pueden dar cuenta, claro, aquí no hay ningún criterio externo, por decirlo así, para decir qué discursos son aceptables, o más aceptables o menos aceptables. No tenemos criterios externos para discriminar. No podemos, por ejemplo, separar discursos unos de otros porque unos son verdaderos y otros falsos, o unos están mejor justificados o más justificados. No hay criterios que sean extratextuales para la evaluación de los textos. Y lo que llamamos nosotros evaluación de textos es simplemente su puesta en conexión con otros. Ahora, ustedes se darán cuenta que en algunos casos, por ejemplo, no digo que esto sea así siempre, pasa en algunos casos y en muchos otros no, la mayoría no, pero claro, cuando, por ejemplo, cuando uno se dedica a estudios literarios, esto es puede ser muy seductor, digamos, porque es decir, bueno, entonces lo que hace uno cuando hace estudios literarios es como la llave de bóveda, esto es la clave para descubrir la estructura metafísica del mundo, porque la estructura metafísica del mundo es simplemente la estructura que viene dada con este montón de redes de remisión intertextual. Bueno, entonces, eso es una parte. Y noten ustedes cómo realmente esto también viene a ser una forma de relativismo, naturalmente, porque como digo, como el que un texto se incorpore o no, últimamente es una cuestión arbitraria, digamos, ¿no? También una arista de esto es que últimamente, digo, estos son de las partes que son como, por decirlo así, no son como el núcleo, pero van asociadas a esto, ¿no? Que últimamente lo que justifica el que personas o grupos de personas o comunidades de individuos propongan ciertos discursos asignándoles un valor prevalente, tiene que ver con pretensiones de dominio, de poder, ¿no? Entonces, la idea cuando llega un grupo de personas como, no sé, los científicos, por ejemplo, y nos dicen, mira, esto es el conjunto de hechos objetivos acerca del coronavirus, por tanto todos ustedes tienen que meterse en la casa, nadie puede salir, tienen que ocupar mascarilla. Lo que se encuentra detrás no es un saber objetivo, ¿no? Libre de pasiones, que nos ayuda a mejorar nuestra salud. Lo que hay detrás de eso es una pretensión de dominio. Lo que sucede es que eso es una manera de establecer la hegemonía de ciertos grupos de personas sobre otros grupos de personas que resultan por tanto sometidos, ¿no? Esto que les digo son cosas que han sostenido filósofos, digamos, no es un invento mío, digamos, no es una exageración, ¿no? Eh, o al revés, digamos, si llega un grupo de personas y me dice, mira, en realidad este es el canon central de lo que es bueno o malo moralmente, esta es la forma en que tenemos que organizar la sociedad, lo que se encuentra detrás no es la pretensión de ser, por decirlo así, responder a o tratar de adecuarse a un conjunto de principios objetivos, sino que es la pretensión de imponer cierto dominio sobre la gente. A ver, Gabriela Estudillo pregunta, ¿hay una diferencia entre metarrelato y relato? La forma en que muchos de estos autores ocupan la expresión, cuando hablan de metarrelato, quieren hablar de un relato que tiene un alcance amplio, ¿no? O sea, piensa tú lo que sería el cristianismo, por ejemplo, ¿no? O el islam. Bueno, es un conjunto, uno puede, viéndolo así reductivamente, es un conjunto de cosas que se han dicho y que tienen implicancias acerca de cuál es el origen de todas las cosas, de la soberanía última de Dios sobre todas las cosas y la obligación de nosotros como criaturas de actuar en consecuencia. ¿Bien? Bueno, entonces, eso es lo que ellos denominan un metarrelato, ¿no? Ahora, tú te encontrarás que cuando ellos ocupan esa expresión, está inspirado en cosas que se dan en una disciplina de lógica y matemáticas, se llama la metamatemática, que se llama la metalógica. Entonces la idea es que
en áreas como teoría de modelos, por ejemplo, tú estudias ciertas propiedades de un lenguaje formalizado, son lenguajes, por decirlo así, de laboratorio que se hacen para ver cómo funciona su estructura semántica, ¿no? Entonces, un metalenguaje, donde tú formulas un metarrelato, es un lenguaje en el que tú puedes hablar sobre otro lenguaje que se denomina lenguaje objeto. Pero, insisto, cuando muchos de estos autores hablan de un metarrelato, no están hablando de la misma manera, digamos, que tiene una inspiración en eso, sino que la idea tiene que ver con el tipo de alcance del discurso que estamos hablando, qué tan abarcador es, ¿no? Ahora, lo que me interesa a mí, sobre todo destacar cuando hablamos de estas formas de antirrealismo, ¿no?, global, eh, es que destacar el hecho de que cualquiera de ellas es una forma de metafísica, ¿no? Entonces también a veces esta cosa se dice como el fin de los metarrelatos es el fin de la metafísica. Pamplinas, ¿no? Si yo estoy diciendo que lo que hay es una red intertextual, que últimamente lo que hay son solamente discursos que se interpretan por otros discursos o que pretenden interpretar otros discursos, bueno, yo tengo una ontología fundamental. La ontología fundamental mía está constituida por discursos, ¿de acuerdo? Claro, puede ser que sea una ontología venga, que tenga un montón de problemas, pero estoy proponiendo una ontología, ¿de acuerdo? Tengo una cierta concepción sobre qué es ontológicamente básico. Estoy diciendo que, qué sé yo, que tal cosa es simplemente un producto o una construcción fundada en discurso. Ok, tengo entonces una concepción acerca de qué es prioritario, qué es fundamental. Estoy haciendo metafísica, eso es lo que quiero decirles, ¿no? Si yo tengo una idea en donde estoy diciendo que, qué sé yo, que nuestras concepciones socialmente prevalentes son las que construyen la realidad, y que la existencia de las galaxias tiene que ver con esos estados mentales colectivos. Ok, entonces tengo también una concepción metafísica, en donde hay algo que es fundamental, que son los estados mentales colectivos. ¿Bien? No sé, una experiencia que se ha dado en la historia de la filosofía y el pensamiento, en realidad, una y otra vez, es que no es posible matar a la metafísica sin hacer metafísica, ¿no? Vicente, tenías la mano levantada. Adelante. Sí, le quería pedir un ejemplo, no sé, por ejemplo, Gianni Bátimo en su libro Adiós a la verdad, por ejemplo, entraría Mira, dentro de no, esto. no lo conozco también a Bátimo, pero entiendo que sí, pero un ejemplo más cercano es Lyotard, por ejemplo. Según el texto muy conocido que es La condición postmoderna, vas a encontrar esto muy, muy, muy claramente explicado. Ahora, si tú vas a decir como, no sé, por ejemplo, Derrida, en Derrida hay cosas que son de este estilo, pero Derrida tiene, en fin, tiene tal complejidad, hay tal cantidad de elementos que están ahí metidos, en que, en fin, la verdad es que uno podría decir que hay ciertos aspectos que son antirrealistas, pero es un pensamiento que va, en fin, va por otras líneas, entonces... Pero si quieres un ejemplo así como muy así, Lyotard. Perfecto. Ya, ok, entonces ustedes pueden ver que la idea es que, como digo, que cuando uno se encuentra con esas teorías, en donde le están diciendo vamos a terminar con la metafísica vale nada porque todo lo que hay son relatos que interpretan otros relatos, bueno, estáis haciendo metafísica, estáis diciendo que la realidad está constituida en su nivel fundamental por unas cosas que llamamos relatos, ¿no? O si yo voy a sostener que, qué sé yo, que las personas, por ejemplo, están construidas socialmente y que realmente lo que entendemos nuestra propia interioridad es un producto de discursos socialmente dominantes. Bueno, entonces, por decirlo así, claro, estamos diciendo que las personas no tienen el valor ontológico que solemos darle, pero es porque ese valor ontológico se lo estamos dando a otra cosa. Estamos diciendo que el nivel fundamental lo que hay son construcciones sociales o algo por el estilo. Entonces, nuevamente, ¿no? No se puede matar la metafísica sin hacer metafísica, ¿no? Y si vamos a hacer metafísica, y espero que esto a ustedes les dé una cierta idea de que no tenemos alternativa, ¿de acuerdo? Esto desgraciadamente no es optativo, ¿verdad? Si es que vamos a, en fin, cualquiera sea nuestra concepción del mundo, tendremos alguna concepción del mundo, ¿no? El punto es si podemos hacerlo bien o mal, podemos hacerlo de una manera que sea más fundada o menos fundada, pero eso es una cosa distinta. Bien, ustedes me perdonarán que yo me voy a quedar en este punto porque, aunque podríamos seguir conversando muchísimo estas cosas,
estamos con el tiempo encima, ¿no? Déjenme indicarles que casi en todos los casos en donde algún filósofo puede adoptar una posición antirrealista sobre algo, y hemos visto un montón de ejemplos, ¿verdad? Un filósofo puede ser antirrealista sobre las matemáticas, decir, mira, en realidad no hay un conjunto de un dominio platónico de números, por ejemplo, y los matemáticos son como exploradores de este dominio, digamos, de las matemáticas como hechos objetivos, sino que son construcciones mentales, o respecto a los hechos morales, ¿no? También ustedes encuentran posiciones que son, si ustedes quieren, más radicales que las posiciones antirrealistas. Pues después de todo, el antirrealista postula que hay cosas de cierto tipo. Postula que hay proposiciones verdaderas acerca de, o puede haberlas acerca de esos hechos. Lo que sucede es que esos hechos están constituidos de alguna manera por nuestros estados mentales. Pero existen. Es un dominio de realidad. Pero la diferencia con estos otros filósofos, estos filósofos que se denominan muchas veces no factualistas, en muchos casos, este es el tipo de... ¿Se acuerdan que hablamos en su momento de una posición eliminacionista y la diferencia entre eliminar, reducir y fundar? ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Bueno, entonces, típicamente los filósofos que eliminan una entidad, que dicen que no existen esas entidades, son filósofos que tienen una posición que se denomina no factualista. No factualista por, bueno, que se niega que haya un facto, ¿no? No hay ningún hecho aquí del cual tengamos que hablar, ¿no? No es que se trata de que el hecho está constituido por estados mentales, es que no existe tal hecho. ¿Bien? Entonces, ustedes encuentran que las posiciones no factualistas son posiciones que sostienen que como los hechos en cuestión sencillamente no existen, así de simple, todas las proposiciones que uno va a enunciar acerca de esos hechos son por igual falsas o por igual, según sea la variedad, sin sentido o sin valor de verdad o alguna cosa de ese estilo, ¿no? El antirrealista, en cambio, no tiene esta actitud. El antirrealista te dice, no, mira, hay proposiciones que son verdaderas. ¿Pero por qué son verdaderas? Bueno, porque tenemos elementos epistémicos que son constitutivos de la realidad. Ya, ok, bien. Si ustedes quieren, el antirrealista le asigna un menor grado de objetividad que un realista sobre ese dominio. Pero el dominio existe, ¿no? Lo que pasa es que está constituido por nosotros. Un no factualista ni siquiera concede eso. Es que no existe ese dominio de realidad, ¿no? A veces también estas teorías se han denominado teorías del error. ¿Por qué teorías del error? Porque la idea es que el discurso completo de que se trata es fruto de de un gigantesco error que cometen los sujetos racionales. Entonces, por ejemplo, esto ha sido propuesto para el caso de los hechos morales. El representante quizás más conocido de esto es un señor que se llama John Mackey, que tiene un libro de los años 70, pero es como paradigmático, que se llama Ethics, Inventing Right and Wrong. ¿Ya? O sea, la ética va a ser básicamente de algo que la gente inventó, digamos, es un invento, no hay hechos morales, ¿no? El que la gente crea que hay cosas que son buenas y malas, ni siquiera es que sea una proyección social, no existen tales hechos. Es un error sistemático. Uno puede ahí aducir, no sé, factores, no sé, explicativos de tipo, qué sé yo, los seres humanos en virtud de la presión evolutiva a lo largo de los siglos han desarrollado este discurso con bla, 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 no sé qué objetivo. Ya bien, pues esa es otra cosa, digamos, ¿no? Pero realmente todos los enunciados morales, por igual, son todos falsos. ¿De acuerdo? Algo así como, mira, es malo matar a la abuelita. Falso. Pero falso no porque sea bueno matar a la abuelita. No, la proposición es bueno matar a la abuelita también es falsa, porque no hay algo así como la propiedad de ser bueno o malo que pueda ser poseída o no poseída por acciones. No hay tal cosa. ¿Bueno? También ustedes encontrarán una posición de ese estilo, ha sido defendida en filosofía de las matemáticas. Entonces, así como ustedes tienen gente en filosofía de las matemáticas que ante, no sé, estas cosas incómodas, decir tenemos que postular que hay números y un dominio de entidades matemáticas, de existencia necesaria y eterna, entonces una alternativa va a ser antirrealista. Bueno, otra, mucho más radical, es decir, no existen esas entidades, no hay entidades matemáticas. Toda la matemática es simplemente falsa. Ahora, podemos acomodarla, tiene valor pragmático. Aquí me pregunta
Santiago pregunta, postura no factualiza, es un hecho que no hay hechos. Claro, eso sería una posición incoherente, ¿de acuerdo? O sea, de hecho, tal como lo plantea, hay un filósofo que se llama Paul Boghossian que ha argumentado exactamente de esa manera, pero como un tipo de no factualismo acerca de hechos semánticos, ¿no? Que es una forma más restringida, ¿no? Ahora, eso te demuestra que el no factualismo hace sentido cuando tú la consideras como un tipo de posición local. Y si tú te fijas, todos estos ejemplos que estamos viendo son locales, ¿verdad? O sea, un tipo como Maki es no factualista sobre la ética, pero por supuesto que no lo es respecto de muchas otras cosas. En el caso de los hechos matemáticos, quien lo ha propuesto es un tipo que se llama Hartree-Field, que tiene un librito que se llama Science Without Numbers. ¿Ya? Ahora, ¿por qué dice eso? No porque uno va a hacer como matemáticas como intuitiva, o sea, como ciencia intuitiva, así como lo que te nace el corazón. No, sino que lo que él sostiene es que realmente no hay ningún tipo de realidad matemática de los números, que la aritmética no está respondiendo a nada, pero igual, por decirlo así, podemos hacer sentido de este discurso, ¿no? También hay ejemplos, aunque estas son cosas mucho menos conocidas, pero, y de hecho vamos a mencionarlo esto en este semestre, cuando vemos temas de composición material. Ha habido filósofos que han adoptado una posición de este estilo sobre los objetos compuestos. Entonces lo que ellos sostienen, por razones que voy a explicarles en ese momento, de que los objetos compuestos no existen. ¿No? No es que su existencia sea una, no es ninguna proyección. No hay tales objetos. No hay ni mesas, ni sillas, ni galaxias, ¿verdad? Y ahí después hay variaciones. Hay algunos dicen, bueno, sí, no hay, pero hay seres vivos. Otros ni siquiera dicen, hay personas, y los otros no. Y otros nada, digamos, ¿no? No hay objetos compuestos, period, nada, ningún objeto compuesto. Estas posiciones, muchas veces, no siempre, pero en muchos casos, van unidas a la idea de que, aunque estos discursos que últimamente versan de nada, como ustedes pueden ver, ¿no? Son completamente falsos, en fin, tienen sin embargo cierto valor pragmático, tienen un valor explicativo, ¿no? Algo así como, mira, si uno considera la ficción de acuerdo a la cual hubiesen números, por ejemplo, aunque no existen, igual razonar acerca de esa ficción tiene algún valor para nosotros, porque nos ayuda a entender, no sé, algo, ¿no? Entonces, hay una posición que ustedes encontrarán en distintas áreas metafísicas que se ha propuesto como ficcionalismo, ¿ya? Entonces, los ficcionalistas, en el fondo es una forma de no factualismo, lo que hacen es que te postulan un discurso, pretenden obtener un rendimiento explicativo de ese discurso, pero, no, por decirlo así, es sin tomárselo en serio, ¿ya? Es como diciendo, tenemos que suponer implícitamente, porque no lo decimos, pero todos subentendemos que, o deberíamos subentender que es así, que todo lo que estamos diciendo, lo estamos diciendo con un añadido que se encuentra al principio de lo que decimos, que es de acuerdo a la ficción de bla, bla, bla. Y ahí uno razona. Entonces la idea sería, mira, de acuerdo a la ficción, 2 más 2 igual a 4. Ahora, no es que 2 más 2 igual a 4, porque si fuese así nomás que tendríamos que tener algún tipo de compromiso ontológico con el número 2 y el número 4, y no hay tal cosa, no hay número 2, número 4, no son tampoco proyecciones de la mente, no existen simplemente. Pero hay una ficción acerca de los números, y esa ficción en algún sentido es útil, ¿no? Bueno, ese tipo de postura ha sido adoptada varias veces y en distintas áreas. O sea, que se han propuesto esto para los hechos morales, por supuesto. Se ha propuesto esto para hechos modales acerca de la posibilidad de necesidad, etcétera, ¿no? Se los indico porque ustedes, bueno, si no se lo han encontrado, se lo pueden encontrar o se lo van a encontrar considerando distintas posiciones filosóficas en que un tipo dice, bueno, mi posición es ficcionalista acerca de, qué sé yo, los objetos compuestos. No hay objetos compuestos, pero la ficción de que hubiese algo así como mesa, bueno, vale que la mesa se encuentra en la habitación. Y eso tiene un valor pragmático porque me permite a mí orientarme en la habitación sin chocar con ese montón de partículas simples que están organizadas a modo de mesa, ¿no? O algo así. No sé si tienen alguna pregunta sobre esto. Ok. Bueno, en fin, perdónenme que vaya
un poco rápido en estas observaciones, pero mi objetivo es dejar esto cerrado hoy día, de manera que el próximo lunes entremos directamente en temas de metafísica del tiempo y después de persistencia temporal de objetos. Bueno, hemos tenido oportunidad de mencionar que una motivación muy importante para posiciones antirrealistas ha tenido que ver con el problema escéptico. Problema escéptico que se hace especialmente importante después de la aportación hecha por Descartes. Eso es primera mitad del siglo XVII, ¿no? Los argumentos que Descartes escribe son argumentos conocidos hace mucho tiempo, ¿no? Incluso el famoso argumento de Descartes, o no argumento, pero el famoso cogito ergo sum, ¿no? Pienso, luego existo, que sería la forma de escapar de la duda escéptica y decir que a pesar de las dudas escépticas y de que no tenemos evidencia de un mundo exterior, cada uno de nosotros, desde su propia perspectiva de primera persona, o sea, yo respecto de mi perspectiva y cada uno de ustedes respecto de su propia perspectiva, son capaces de constatar fuera de toda duda su propia existencia como un sujeto pensante. Tampoco es de Descartes, es de San Agustín. San Agustín dice eso en el Contra Académicos, ¿no? Los filósofos que en la antigüedad clásica proponían el tipo de argumentos que presenta Descartes en la primera meditación metafísica eran, bueno, una derivación histórica de la academia platónica. Había una serie de filósofos que de siglos después de Platón, 1 o 2 siglos, yo no me acuerdo históricamente cuándo fue, comenzaron a proponer este tipo de cosas, ¿no? Eso se llama escepticismo académico. Son cosas que estaban bien conocidas. La importancia que tiene Descartes, aparte también la importancia de la historia de la ciencia, porque, en fin, pero tiene que ver con que el punto de vista inaugurado por Descartes es un punto de vista en donde esos problemas escépticos no son simplemente un problema más dentro de otros cuando uno, no sé, quiere comprender el conocimiento humano, sino que se convierten en un problema sistemático fundamental y que requiere ser abordado con prioridad a cualquier otro problema filosófico. O sea, el problema crítico, por decirlo así, es un problema de tal entidad que ningún filósofo seriamente puede después de, no sé, pretender hacer teorización de lo que sea, si antes no ha contestado de manera satisfactoria ese problema crítico, ¿no? Y eso ustedes lo ven en buena parte de la filosofía, diría, o sea, hasta comienza el siglo XX en realidad, ¿no? La idea entonces es que ese problema crítico es un problema central. Y ustedes, claro, si ustedes han visto eso y lo han recibido, ustedes también con pleno derecho podrían decir, bueno, entonces aquí también tiene que pasar lo mismo, digamos, ¿no? Una filosofía que sea suficientemente crítica y racional y bien informada antes de estar hablando sobre si hay tiempo o no hay tiempo, antes de hablar acerca de si hay objetos que persisten en el tiempo, de si existen los universales o que lo que sea, tienen primero que contestar la cuestión acerca de cuál es la naturaleza del conocimiento y qué alcance puede tener nuestro conocimiento, ¿no? Ahora, lo que a ustedes les puede llamar la atención, si que ustedes, por decirlo así, han asumido ese punto de vista, que no me consta que sea así, pero muchas veces me ha pasado que me encuentro con alumnos que de entrada tienen ese punto de vista asumido, ¿no? Es que ustedes se van a encontrar con discusiones filosóficas y autores que no pescan para nada esta cuestión, ¿verdad? Pero para nada, digamos, o sea, ni siquiera estima, digamos, ¿no? O sea, nadie pierde el sueño, digamos, de esta cuestión, ¿no? Y que en particular lo que tiene que ver con metafísica analítica, los tipos siguen a hacer metafísica y les da lo mismo la cuestión. Entonces, como decirle, oye, pero viejo, espera un poquito, y el demonio, el genio maligno de Descartes, no le interesa, digamos, ¿no? Entonces, la idea sería, a ver, ¿qué es lo que ha pasado aquí, digamos, ¿no? O sea, ¿por qué David Lewis o Armstrong o qué sé yo, en fin, que ya murieron a todo esto, pero algún filósofo analítico actual, digamos, que sea como Ted Sider, como en algunas cosas Timothy Williamson, como, en fin, ¿no? O el alemán Benjamin Schneider, ¿no? O este otro que se llama igual que nuestro profesor, nuestro colega de lógica, ¿no? Se llama Fabrice Correia, ¿no? Que es seco el gallo, es un tipo que
que trabaja en Suiza, ¿no? En fin, entonces la cuestión es, a ver, ¿qué es lo que pasa? Estos gallos son ignorantes, digamos, ¿no? Nunca supieron, jamás les explicaron del problema del genio maligno, digamos, ¿no? Sí, no, sí lo conocen, ¿no? Ahora, la idea, esto es por supuesto algo que yo no puedo aplicarle ahora aquí, digamos, a objetos de otras asignaturas, digamos, ¿no? Pero el tema es que esa actitud despreocupada, ustedes quieren, respecto del problema escéptico, el problema crítico, tiene que ver con una evolución que se ha dado en epistemología, paralelamente, ¿no? Entonces, por decirlo así, la actitud despreocupada que uno encuentra en esos filósofos respecto de esos problemas escépticos, ¿no? Tiene que ver con que ha habido desarrollos en epistemología que, por lo menos por un número importante de filósofos, han sido suficientemente razonables y convincentes como para no estar preocupados de ese problema escéptico, ¿no? Cosa además que ustedes se dan cuenta que es la situación en fin, que tiene todo el mundo, digamos, ¿no? O sea, yo todavía no conozco a nadie que uno le explica el argumento del genio maligno y en la noche no se puede dormir, sino, y si en realidad estoy siendo engañado por un genio maligno, y si en realidad soy un cerebro en una cubeta. O sea, yo la verdad es que jamás he conocido a nadie que se haya preocupado por esa cuestión. ¿Hay alguien que quería decir algo que sí se preocupó? Sí, es que justo estoy en el ramo de Descartes y yo lo que tengo que entendido es que el genio maligno es una cuestión metodológica para encontrar la certeza y que es la Sí, sí. parte de lo que es la primera verdad. No es que No, no, Descartes sea escéptico, ni mucho absolutamente. menos, ni... Absolutamente. Tienes toda la razón. El punto que yo hacía, no tienes toda la razón de que es así. O sea, que Descartes efectivamente lo hace como una maniobra metodológica para buscar certezas, verdades que tengan un grado de evidencia máximamente alto. Máximamente alto, que significa que dada la evidencia que tenemos para ella, no hay ninguna razón de duda. Ninguna, ¿de acuerdo? Ninguna. El punto es, y eso es lo que está diciendo, es que los filósofos posteriores lo que heredan de Descartes es esa pretensión de que tenemos que partir enfrentando al escéptico, ¿sabes? Que ningún filósofo es digno del nombre si, por decirlo así, antes no ha peleado con el escéptico, ¿cachai? Y tenéis que por lo menos empatarle al escéptico y ahí te comenzamos a creer, por decirlo, en fin, de una manera coloquial, ¿no? Entonces, eso es algo que se hereda de Descartes, no porque Descartes sea escéptico, pero claro, tú tienes después filósofos que asumen el punto de partida de Descartes y que nunca salieron de ahí, ¿sabes? O sea, eso es lo que tú te encuentras con Berkeley, eso lo encuentras con Hume. Jamás salieron de ahí. O sea, en el caso de Hume, además, ni siquiera tienes cogito. O sea, ese razonamiento de cogito ergo sum, por tanto, hay por lo menos un sujeto, ni siquiera funciona en Hume. Ese es el punto, pero tienes completamente la razón de que el objetivo sistemático de Descartes es lo que tú estás indicando. Aquí dice Gabriela Astudillo que su profesor de filosofía habló de Descartes bueno, en fin, yo hablo según mi experiencia, digamos, ¿no? Yo digo, jamás he visto a alguien que sufre por Descartes, digamos, ¿no? He visto gente sufrir por los universales, eso sí, porque eso sí es una cosa importante, pero por Descartes no. Pero en fin, puede ser que tenga que ver con mi poca experiencia de vida. Ahora, ¿cuál es el punto? Para colocarlo también de manera breve, ¿no? Bueno, piensen ustedes que Descartes lo que está haciendo es que las tesis que tienen que hacer de fundamento para la construcción del edificio del conocimiento, podemos llamar la ciencia total, ¿no? Tienen que ser verdades que tengan tal nivel de evidencia que no tengamos ningún motivo para dudar de ellas. ¿Ya? Pues ustedes se cuentan, las hipótesis escépticas del genio maligno, son extremadamente, en fin, por decir, remotas, alambicadas, pero claro, pero son coherentes, o sea, por decir, no son inconsistentes con todo lo que sabemos, por tanto podrían ser el caso, ¿no? Pues eso es un motivo de duda, súper, en fin, raro, digamos, ¿no? Alambicado, etcétera, ¿no? Pero es un motivo de duda y por tanto no hemos satisfecho este estándar que hemos puesto de que
aquellas verdades que sean el fundamento de la ciencia tienen que ser verdades para las cuales tengamos una evidencia tal que no exista ningún motivo de duda. Entonces, podemos decirlo de la siguiente manera. Lo que Descartes está exigiendo es un estándar epistemológico de justificación máximamente alto. ¿Bien? No va a haber ninguna duda, ¿no? Ahora, claro, lo que ha pasado en muchos epistemólogos contemporáneos es que, bueno, rechazan eso. ¿No? Dijo, ¿por qué tenemos que tener el estándar máximo, digamos, ¿no? O sea, podemos tener estándares epistemológicos que sean más o menos exigentes. En algunos contextos podemos pedir estándares epistemológicos muy altos, en otros no tan altos, pero en ningún caso tiene que ser el estándar máximo. ¿Verdad? La idea, este tipo de posición, por ejemplo, es posición que ha sido defendida por una escuela que se llama el contextualismo epistemológico, es que los alegatos de conocimiento son alegatos de acuerdo a un estándar epistemológico que es de por sí mismo variable. Cuando digo estándar epistemológico es qué tan exigente exigimos que sea la evidencia, ¿no? Por colocarle un ejemplo, ¿no? Ustedes, no sé si han escuchado hablar últimamente de tal o cual descubrimiento en física, por ejemplo. Entonces, en física partícula se imponen conscientemente a la comunidad científica ciertos estándares de justificación muy altos, ¿no? Por lo cual tienen que hacer muchísimas pruebas, digamos, ¿no? De manera que la posibilidad de que el resultado experimental se deba a una casualidad sea, no, yo me acuerdo cuántos eran, pero de 1 en no sé cuántos millones, ¿no? Entonces habían obtenido que la probabilidad de que hubiese un error, que fuese una mera coincidencia, un fluke, como llaman, es 1 en 1.000.000. Por eso todavía no es suficiente para el estándar que tiene la comunidad. No me acuerdo exactamente las cifras que estoy dando, ¿no? Pero son conscientes en eso, ¿no? Bueno, ahí ustedes tienen un caso en donde efectivamente están pidiendo un estándar muy alto. Claro, pero el estándar muy alto no es el máximo, ¿no? A esa comunidad de científicos cuando dice que, no sé, digamos que es un hecho ya constatado empíricamente que existe el bosón de Higgs, por ejemplo, cosa que imagino que se escucharon hace años atrás. Bueno, pero a nadie se le ocurrió decir, perdón, ustedes todavía no han justificado que existe el bosón de Higgs, porque podrían estar siendo engañados por un genio maligno, tal como explicó Descartes, ¿no? A nadie se le pasa por la cabeza decirle eso a los científicos. Claro, la justificación que obtuvieron es muy, muy alta, pero no es a prueba de genio maligno, ¿cachai? O sea, no han pasado el estándar de Descartes. El tema es que no es necesario pasar el estándar de Descartes, ¿de acuerdo? O sea, nuestras creencias tienen que estar suficientemente bien justificadas, punto. Y si es suficientemente bien justificada, no es justificada a tal nivel de que no exista ninguna posibilidad de error. Habrá posibilidades de error, pero en fin, en algunos casos serán más tolerables o menos tolerables, pero así es la vida, digamos. Y en la medida en que nuestro conocimiento satisface un estándar que sea adecuado, entonces es conocimiento. En fin, hay otras alternativas también que yo les podría mencionar. Otra muy conocida es el externalismo, por ejemplo, en donde la idea es que de lo externalista, esto que les estoy diciendo aquí son cosas que ustedes van a estudiar en epistemología, o en teoría del conocimiento. Pero la idea es, mira, para que uno tenga conocimiento, lo que se requiere es que nuestras capacidades cognitivas están funcionando de una manera que es confiable. No se requiere que yo sepa que mis capacidades cognitivas están funcionando de manera confiable. Ahora, ¿por qué pasa esto? Bueno, piensa, no sé, en la situación de un águila, por ejemplo, que tienen una vista muchísimo mejor que la nuestra. Entonces, con un águila, el águila sabe dónde está, no sé, ¿no?, el conejo. Dado que el águila sabe dónde está el conejo, lo caza, ¿de acuerdo? Pero el águila, por supuesto, aunque sabe dónde está el conejo, lo ve, ¿de acuerdo? Sus sentidos son extremadamente confiables para informarles acerca de la posición y la velocidad del conejo que va escapando. El águila no sabe que sabe dónde está el conejo. No tiene idea acerca de la fisiología de su ojo, de la refracción de la luz, etcétera, ¿no? Sabe simplemente dónde está el conejo. No sabe dónde está el conejo, ¿no? Entonces, para estos filósofos, por supuesto que puede haber casos en donde uno tenga un conocimiento que sea reflexivo, que uno conozca y conozca que conozca, pero en muchos otros casos no. Uno simplemente conoce. Y lo que basta para que uno conozca es que las capacidades cognitivas de que se tratan funcionan confiablemente.
No que yo sepa que funcionan confiablemente. Deben funcionar confiablemente. ¿Bien? Bueno, sí, les podría dar un montón de cosas, pero el tema central es que la preocupación, por decirlo así, un problema escéptico, entonces ha dejado de ser un problema de tal naturaleza que no se puede hacer ninguna otra cosa en filosofía antes de contestar el problema escéptico, ¿no? Ya sea contestando directamente al escéptico o ya sea proponiendo una alternativa antirrealista en donde el problema se hizo, sino que pues, sí, podemos tener una actitud más relajada. Y por esa razón, por eso, y perdón que le haga dedique tanto tiempo a esta explicación, pero que no es propiamente una cosa metafísica, pero es una explicación que creo que es importante tenerla vista, ¿no? Entonces, por eso es que ustedes se encuentran con que en general hay un número cada vez más creciente de filósofos que se dedican a metafísica, que no tienen un problema con hacerlo, y que no les importa lo más mínimo el problema escéptico, digamos, ¿no? O sea, o mejor dicho, puede haber problemas escépticos locales, por decirlo así, diciendo, mira, en realidad cuando se trata de la justificación de este tipo de tesis, entonces realmente tenemos una carencia de evidencia suficiente para esta cuestión. Bien. Pero otra cosa distinta es que, por decirlo así, no podemos hacer nada antes de hacer teoría del conocimiento. ¿Bien? Entonces, también ustedes se encontrarán con, qué sé yo, discusiones acerca de la causalidad, discusiones acerca de la naturaleza de los objetos físicos, discusiones acerca de la naturaleza del tiempo. Y no aparece por ninguna parte el genio maligno. ¿Bien? Por supuesto, habrá un problema ahí acerca de qué tipo de evidencia es la que tenemos que hacer intervenir. Si le vamos a dar más o menos preferencia a evidencia fenomenológica, por ejemplo, a evidencia que viene de nuestras intuiciones lingüísticas, a razones sistemáticas de fertilidad explicativa. Eh, eh, claro, esas son cosas delicadas y por supuesto, pero no tienen que ver con que de entrada, por decirlo así, tenemos que enfrentarnos a un velo de las ideas y tenemos que justificar la existencia de un mundo exterior al cual a lo mejor no existe. En fin, ese tipo de consideraciones son las que ustedes no van a encontrar aquí y la razón de eso tiene que ver con ese desarrollo en, qué sé yo, uno encuentra cosas así ya comenzó el siglo XX. Entonces, en parte, si ustedes leen a Heidegger, en Ser y Tiempo, Heidegger está consciente de esto y pretende de alguna manera adoptar una perspectiva en donde eso tampoco, ese problema escéptico no es un problema. Pero, en fin, quizás buena parte de la filosofía en el siglo XX puede ser vista como un tipo de avance en donde esos problemas que parecen centrales en la modernidad dejan de ser centrales. Ya, entonces estoy viendo que me queda casi nada de tiempo para cerrar esto hoy día. Así que voy a tener que hablar un poquito de esto la próxima semana, el día lunes. Pero en todo caso, cuando ustedes encuentran discusiones metafísicas, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ustedes van a ver operativo en esas discusiones? O sea, vamos a ver ejemplos, ¿no? No son todos los ejemplos, como ustedes saben, pero vamos a ver algunos ejemplos concretos, ¿no? Que la manera en que se estiman justificadas las teorías metafísicas, de lo que sea, ¿no? Tiene que ver con hacer intervenir varios tipos de recursos epistemológicos distintos, ninguno de los cuales es un recurso que nos entrega un conocimiento infalible, ¿no? O sea, hacer metafísica no significa que hay unos señores, los metafísicos, que se arrogan para sí mismos algo así como, en fin, rayos no éticos, ¿no? Algo así como ciertas capacidades de percepción metafísica especial que no hay tal cosa, ¿no? Lo que tenemos es un juego entre principios de evidencia que nos ayudan a tratar de dilucidar cómo son las cosas, que son más o menos confiables, que tienen que ser sopesados entre sí, en donde en muchos casos vamos a encontrar con que el tipo de evidencia que viene desde esta perspectiva está en conflicto, por ejemplo, con la que viene de otra. Bueno, y así es la vida nomás, ¿no? Y esas fuentes de evidencia, ¿de dónde vienen? Esto que estoy diciendo no estoy inventando las ruedas, no me gustan, simplemente estoy diciendo la manera en donde normalmente los metafísicos entienden lo que están haciendo, y que también se los digo así porque honestamente creo que eso es lo que sucede, ¿no? Por una parte, uno tiene que descansar con lo que podríamos llamar intuiciones acerca de un campo de realidad.
¿bien? Esto los fenomenólogos llaman un campo de fenómenos, ¿bien? Fenómenos porque son cosas que se muestran, que son las que ellos describen, ¿no? Pero, en fin, puede uno tomarlo de esa manera, ¿no? Entonces, un campo de fenómenos que es el tiempo, por ejemplo, ¿no? O el campo de fenómenos puede ser la posibilidad y la necesidad, o puede ser las conexiones causales, o puede ser Dios, o puede ser, qué sé yo, las propiedades, etcétera, ¿no? Y tenemos respecto de eso algo que podemos llamar intuiciones, ¿no? Intuiciones que son, bueno, cosas que nos parecen, al menos de entrada, verdaderas. O si ustedes quieren, con más precaución, probablemente verdaderas, o más verosímiles que otras, ¿ya? Y todos nosotros tenemos ciertas intuiciones respecto a distintas cosas. En general, no sé, en fin, la opinión que tengan ustedes, pero la gente suele, no sé, pensar, por ejemplo, de que hay cosas físicas, ¿ya? La gente suele pensar que el tiempo existe. En general no tiene la intuición de McTaggart, ¿de acuerdo? Ese no es el punto de partida. El punto de partida es que la gente tiene la intuición de que hay algo así como el tiempo. La gente tiene la intuición de que hay posibilidades, de que las cosas son de cierta manera, pero podrían haber sido de maneras distintas. La gente tiene intuiciones acerca de que hay cosas, hay eventos que determinan, que causan, que provocan que otras cosas sean de cierta manera, que hay conexiones causales, etc., ¿no? Bueno, llamamos a esas cosas intuiciones, ¿no? Que, dicho de manera así como muy general, son creencias que, o a lo mejor ni siquiera creencias, son algo que parece ser verdadero, para el cual parece que tiene verosimilitud suficiente como para que sea una razón, en principio, para creer que las cosas son de cierta manera, ¿no? Y hay varios, además uno puede también distinguir aquí, ¿no? Hay intuiciones que uno puede desprenderlas o que se encuentran implícitas en nuestras prácticas lingüísticas, ¿ya? Por ejemplo, nuestras prácticas lingüísticas normalmente funcionan, eso en todas las gramáticas, en todos los lenguajes naturales conocidos, en que uno, por ejemplo, cuando hace prácticas de predicación, uno selecciona un individuo, supone que ese individuo que uno está seleccionando es una entidad que es estable en el tiempo y uno le atribuye características o propiedades distintas. Bien. Nuestras gramáticas están, si ustedes quieren, construidas bajo esa suposición. Así como rastreamos un objeto y después le atribuimos una característica o propiedad. ¿Bien? Bueno, entonces, si ustedes quieren, hay una intuición que está inscrita en nuestra gramática, en nuestras prácticas lingüísticas ordinarias, según las cuales hay objetos que persisten en el tiempo y que pueden tener propiedades incompatibles en distintos tiempos. ¿Ya? Ok. Noten ustedes que esa intuición es una intuición que no es infalible, ¿no? O sea, de hecho, una de las cosas que vamos a ver es que hay un grupo importante de filósofos contemporáneos que ponen en cuestión esa intuición. Sostienen que esa intuición es validad ilusoria, que realmente las cosas no son así. Ningún objeto para estos filósofos existe más que un instante puntual de tiempo. Lo que tenemos son gusanos espaciotemporales, que es otra cosa diferente. ¿De acuerdo? O sea, lo que digo, los argumentos de estos filósofos son argumentos que van a ir contra esa intuición. Bueno, otro tipo de intuición es la fenomenología. ¿Sí? La manera en que se nos presenta, o que se nos presenta, no de hecho, sino que la manera en que se presenta a cualquier sujeto racional un tipo de fenómeno o experiencia. Por eso de que está inscrito en el hecho de que sea un sujeto consciente y que tiene una perspectiva sobre el mundo, que las cosas se le deben aparecer de una cierta manera. Y esa manera de aparecerse en las cosas es, en principio, una razón para pensar que así son las cosas. O sea, de hecho, nosotros funcionamos así. Si a mí me parece que hay una mesa en la habitación, en principio, esa es una razón para creer que hay una mesa en la habitación. Por supuesto, puede haber razones en contra, digamos, que me hagan dudar de... Pero en principio, la apariencia es una apariencia, que ese modo de aparecerme es una razón para aceptar lo que se me muestra en esa apariencia. Bueno, estoy pasado en el tiempo, en realidad. Así que les pido disculpas porque me excedí demasiado hoy día. Pero voy a cerrar estas consideraciones epistemológicas y después la idea es que entremos directamente a temas sobre tiempo.
Y eso, vamos a quedar aquí entonces. Nos vemos el próximo lunes. Gracias, profesor. Chao, profesor, muchas gracias. Chao, profe, gracias.